abogado, hoy con este tema que yo creo que todos de alguna u otra forma hemos sido testigos en el último tiempo. Una víctima de abuso sexual se demora hasta 7 años en hacer la denuncia. Sin embargo, ahora último, también gracias a las tesis, hay muchas mujeres que están haciendo las denuncias a través de redes sociales o también conocidas como funas. De eso conversamos hoy en El Abogado Participa con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y con este aplauso le damos la bienvenida a dos queridos amigos de nuestro programa, Saba Chaguán, defensavíctimas.cl, y también Begoña Faría de Defensa Hola, Familia. ¿Cómo estás, mi preciosa? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Mi precioso? Sí, mi precioso, que le queda tan linda su corbata color morada. Pero no me perfile. Muy bien, gracias. Ya. Oiga, este tema importante que había estado de alguna manera como muy oculto en nuestro país, o por lo menos yo no sabía la gran cantidad de gente que en más de una ocasión han sido víctimas de un abuso sexual. Me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo a través de las tesis y de este video que además se hizo fenómeno mundial, la cantidad de gente que a través de redes sociales ha logrado expresar, no sé si siempre con el ánimo de hacer una denuncia, tal vez solamente con la intención de soltarlo, pero por Dios, qué cantidad de mujeres que han vivido una experiencia como esa, me llamó muchísimo la atención. Mujeres y hombres también. Sí, pero leí muchas más mujeres. Sí, estadísticamente son más las mujeres las víctimas. Sí, pero hay hombres también. Pero yo haré un comentario previo respecto a eso. Respecto a esta canción o esta performance de las tesis, es importante que se escuche bien la letra de lo que dice. Porque dice por ahí, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Eso es importante porque muchas veces las mujeres víctimas y también los hombres, como decía Begoña, se sienten algún grado de culpabilidad. Oye, si yo no hubiera estado con la falda tan corta, yo no hubiera estado tomando con una amiga un trago, o no hubiera estado a las 11 de la noche en un pub. Por favor. Antes era así. Pero es que no, se pensaba eso. O sea, yo desde mi casa nunca era así. O sea, yo siempre he pensado que un agresor sexual es un tipo o que está enfermo o que es un cobarde, pero es otra cosa. Lo que quiero decir es que las mujeres víctimas de delitos sexuales no es culpa de dónde estaban, ni cómo vestían, ni lo que estaban haciendo. Exacto. Entonces eso es importante porque eso se linkea, como se dice ahora, o se vincula con la necesidad imprescindible de que se hagan las denuncias por este tipo de delitos. Por eso digo que es tan importante, porque antes, hace 40 o 50 años atrás, no era bien visto ni siquiera que una mujer estuviera con una amiga en un bar, tal vez hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, etc. Y la frase esta de la canción de las tesis es que refleja mucho que tal lo mismo que dices tú, que no tiene que ver ni con cómo uno ande vestida, etc. Pero me llamó poderosamente la atención además que la culpa era de el abuelo, el tío, el primo, el señor de confianza, no sé qué, el marido de la señora que los cuidaba. Es que generalmente esas situaciones ocurren en los espacios más cercanos de la víctima. En relación a lo que tú dices, Kichi, yo creo que igual es importante visualizar, como bien decía Sabas, que no hay que poner la mirada en la víctima desde esa lógica. Yo creo horroroso tener que ya llegar hasta esbozar una canción que refleje el sentir de una víctima, porque ¿por qué la mirada está en qué pudo esa persona, o en este caso la mujer, haber hecho para provocar? Porque partimos de la premisa que hizo algo. Ya eso lo encuentro un poco fuerte. Pero más allá de eso, yo estoy pensando en que lo que dices tú en cuanto a las estadísticas, los abogados que hemos visto también esta temática a lo largo de los años, visualizan lo que dices tú, que generalmente es una persona no solo de cercanía, por ejemplo, en el colegio, sino que de vínculos familiares. Personas que tienen vínculos de parentesco, estamos hablando de un tío, a veces lamentablemente son los mismos progenitores, un hermano, un primo. Y a veces no tienen este vínculo familiar, sino que puede ser quizás un amigo de la familia, pero generalmente el lugar, la locación y donde se lleva a cabo el hecho, sí es un lugar que es cercano, que es familiar para la víctima. Su casa, la casa de un familiar, un espacio incluso donde pueden estar sus padres, pero en ese momento no está bajo su resguardo. Claro, es que ahí hay un pequeño punto, porque uno dice, claro, obvio que le voy a prestar mi hijo a mi hermana para que se lo lleve esta semana de vacaciones, ya que yo voy a estar en Santiago, es mi hermana,
hermana, es mi cuñado, son mis sobrinos. Pero eso no hace que no vaya a suceder. Cuando estamos en un asado, en una comida, en una celebración, en una casa donde están los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, están todos juntos, los niños están jugando, no sé, en la pieza del fondo, nosotros estamos aquí en la terraza, donde mis ojos te vean 24/7. O sea, si tú ves cada cierto rato, ir a darte una vuelta, en qué están, saber cómo se comporta tu hijo. Eso, es que yo creo que el complemento de varias cosas. O sea, claramente la supervisión de los padres es relevante, sobre todo en una etapa primaria, donde uno tiene que estar atento también dónde está tu hijo, en qué situación y haciendo qué. Pero también es importante que los padres le entreguemos herramientas de autocuidado a los hijos y que a temprana edad también les enseñemos, por ejemplo, el tema de la protección a su cuerpo, ¿no es cierto? Y a través de sus partes privadas, también los colegios están haciendo un trabajo desde esa vereda, nosotros buscar información, apoyo profesional para que ellos también puedan expresar y protegerse, porque a veces estas cosas ocurren y cuando tú te acercas ocurre la develación, lo mismo que hablabas tú al inicio del programa, han pasado tantos años y uno dice ¿por qué? Porque claro, porque es un tema difícil de decirlo, de verbalizarlo. Porque y claro, muchas veces los padres no le creen a los hijos. Y tú te sientes culpable y hay un montón de cosas que quizás si alguien te dijera desde una edad temprana y te diera la confianza y la seguridad. Por eso también es importante la cercanía y la empatía que uno tiene con los hijos, las conversaciones diarias, para saber en qué están y cómo están. Porque eso siempre tiene rastros o cambios de conducta que uno puede detectar. Absolutamente. En todo caso, como dice Sabas, la canción de las tesis es tan textual que borra todo lo que no es importante y le pone el foco justo en lo que sí es importante, que es precisamente el abusador. El año pasado, el 2019, el gobierno lanzó una campaña llamada El Peor Abuso, y fíjate que el 80% de los casos de abuso sexual era cometido por un conocido del niño, el 80%, y muchas de las personas, de las historias que yo he estado leyendo a través de las redes sociales, no solo en Chile, sino que también en otros países del mundo, le contaron a sus padres y los padres no le creyeron, incluso con tal de no enemistarse con su pareja, el padrastro, por ejemplo, claro, se hicieron lesos. Entonces hay un llamado a atención también como sociedad. Sí, porque también es común que cuando uno tiene una separación y forma una nueva familia, tienes una nueva pareja, que en ese contexto esa pareja pueda eventualmente abusar de hijos que no son hijos biológicos de él. Y claro, y tienes este espacio de intimidad en donde la mamá de ese hijo quizás nunca va a desconfiar porque es su pareja, ya llevan años, quizás bajo su presencia los trata bien, incluso hasta es cariñoso. Entonces hay situaciones en que también uno no podría culpar y decir cómo ella no hizo nada. Claro, es que previamente quizás nunca tuvo algún antecedente para tomar algún tipo de precaución, era una persona de su confianza, pero como te digo, es importante siempre ver los cambios de conducta de los niños. Quiero saber, Bego, en el lado de la familia, qué es lo que hay que hacer, si es que uno detecta o si es que uno tiene como el llamado de atención de que algo podría estar pasando. Pero también hablamos de las funas y que es precisamente por el tema penal. ¿Qué pasa ahí? Porque hay muchas mujeres que han puesto hasta el nombre y apellido. ¿Qué consecuencias tiene que una persona haga una denuncia en un medio público con nombre y apellido, siendo que la otra persona finalmente va a quedar como abusador? Si es que lo es, fantástico, y si es que no lo es. Lo que ha ocurrido últimamente con la funa tiene aspectos preocupantes, porque si la funa es verdadera, bueno, uno podría decir, bueno, hay algo de justicia en la funa porque el tipo es un agresor sexual, un depredador sexual, un infeliz, etc. Perdón, pero que aquí nadie puede no estar de acuerdo en que un agresor sexual, un abusador sexual, se merece las penas del infierno. Sin duda, pero cosa distinta es que mientras no haya una sentencia que lo condene o la condene, se presume inocente. Entonces lo que debería hacer la persona, junto con hacer la funa, que yo no la recomiendo, pero voy a explicar inmediatamente por qué, es hacer una denuncia formal, que se investigue y que a la persona, sea hombre o sea mujer, la condenen por su delito. Por lo que pasó. Por lo que pasó. Ojo, a partir de ahora además no prescribe. No a partir de ahora, pero voy para allá. Hace un tiempo, pero quiero separar las cosas, porque si yo denuncio falsamente, mediante redes sociales, yo podría ser responsable de injuria y calumnia. Claro. Porque si yo digo que tal hombre me violó y le estoy imputando un delito
Y si yo le imputo un delito y, por ejemplo, soy menor de edad, ese delito es perseguible de oficio, como se dice. O sea, la fiscalía podría investigarlo. ¿Ya? Y si lo absuelven, yo le imputé un delito, cometí un delito que se llama denuncia calumniosa. Le estoy imputando un delito que no es cierto. Entonces yo tendría que hacer la denuncia para que se investigue. ¿Me explico? ¿Por Ahora, qué? puede que yo sepa que sea cierto. Ahora, pero es que lo que tengo que hacer... ¿es el mejor camino? No. ¿Cómo no? La funa. No, no es el mejor camino. Claro, ¿por lo que qué? pasa es que me preocupa... ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado hubo no me acuerdo, un joven que quería postular a centro de alumnos de la Universidad de Chile, Universidad Católica, iba a postular en una lista y alguien de su propia lista, que era competidor, dijo que él había agredido, o era una mujer parece, o un hombre, no da lo mismo, lo había agredido sexualmente. Lo bajaron de la lista y lo condenaron, ¿no? Bueno, resultado, la persona que había hecho la funa, que había hecho la denuncia, no en el sistema legal, sino que por vía redes sociales, dijo que había sido un invento. Pero ¿quién le devuelve a ese joven el año entero que estuvo sufriendo? Entonces, si es verdad que hay un agresor sexual o una agresora sexual, haga la denuncia formal. ¿Me explico? Haga la denuncia formal. Claro, que se demora 7 años. Porque bueno, pero que sin perjuicio de que yo pueda decir en las redes sociales, cuidándole cosas, tengan cuidado con esta persona porque me trató de abusar de mí o abusó de mí, pero yo tendré que explicar, tengo que tener pruebas y hacer una denuncia porque me sirve para defenderme del delito que podría cometer. Ahora, eso no quiere decir que uno, como lo dijiste tú, que uno esté justificando en absoluto las agresiones sexuales, para nada. Y ahora, con respecto a lo que se demoran y tratando de hacerlo sintético, a fines de los años 90, 1997 se modificaba la ley de delitos sexuales y se empezó a contar el plazo de prescripción desde que la víctima cumplía 18 años. O sea, la víctima... O sea, el plazo de prescripción normalmente es 5 años o 10 años si es un crimen, ¿ya? Pero esos 5 años o 10 años de plazo de prescripción se empezaban a contar cuando la víctima del delito, la abusada, la violada, el violado, cumplía 18. O sea, hasta los 23. Claro, o hasta los 28 si que el agresor o agresora estaba fuera de Chile. Eso amplió notablemente el plazo para hacer la denuncia. Y ahora, el año pasado, se promulgó la ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales. O sea, 1000 años para atrás. No, desde que entró en vigencia la ley. O sea, todos los casos de ahí... De ahí entró en vigencia hace 5 meses, creo. Todos los casos de los 5 años. 5 años o 10 años, los anteriores. ¿Por qué? Porque ¿Esto fue el año pasado? Sí, porque hay tratados internacionales que prohíben la retroactividad de la ley penal. Ya, o sea, yo no puedo, por ejemplo, supongamos que hoy día no es delito violar a alguien, ¿ya? Y yo violo a una persona. Y en un mes más promulgan una ley que dice que es delito violar, a mí no me pueden condenar por esa violación. Porque en ese momento no era porque delito. No estaba vigente la ley, justamente. O sea, ¿es desde el año pasado, 2019 o 2018? No, 19. 2019. Ahora son imprescriptibles, creo que fue en octubre del 2019. Ya, o sea, todos los abusos sexuales o violaciones desde antes del 2018 sí tienen la fecha de... 2019, perdón, tienen la fecha de prescripción de 5 o 10 años, pero desde que la víctima cumpla 18 años. Sí. O tenga 18 años. Perfecto. O sea, desde los 16 son 7. De los no ha cumplido 18. Ah, claro, por supuesto. Claro. Yo te quería acotar, o más que acotar, o complementar lo mismo que decía Sabas, porque como nosotras también que somos mujeres, vemos también harto de eso en Facebook, funas constantes, de personas que quizás no son tus amigos ni son tus cercanos, sino que ellos vienen a compartir cosas que comparten otras personas. Yo coincido con la visión que tiene Sabas, porque más allá de la necesidad tuya de expresar, finalmente a través de este canal tú no estás obteniendo nada. Porque en definitiva, si no se lleva adelante esta investigación, tú como víctima en este procedimiento penal puedes también tener protección respecto a esta persona y ciertas medidas cautelares. Y evitar que le vuelva a pasar a otra persona. Evitar que le vuelva a pasar y que en definitiva tenga una condena efectiva. Claro. Porque más allá de la condena social que se pudiera lograr a través de esta funa, como bien decía Sabas, tú te podrías arriesgar eventualmente a tú ser imputada por un delito, pero finalmente no lo estás llevando a un procedimiento que le imponga una sanción. Y claro, a mucha gente esto le parece un poco escabellado porque parte de la afirmación de que esa persona fue, pero finalmente todos gozamos de la presunción de inocencia, porque si no se transforma en el mismo ejemplo que recién escuchamos en relación a este chico de la universidad, que cualquier persona dice, bueno, pero si cualquiera puede llegar y hacer eso, yo puedo quizás terminar una relación con un expololo y termine en mal y lo funo y finalmente estoy haciendo acusaciones falsas. Además le das el pie para que esa persona, el abusador, diga, no, esa mina está loca, nada que ver, si quería
iría conmigo, o sea, das pie para que la otra persona se pueda defender diciendo de ti lo peor. Por supuesto, y hay que tomarle seriedad al tema también, o sea, ella fue víctima de un delito y en definitiva eso tiene un procedimiento, tiene una reparación y eso se tiene que obtener a través de una investigación penal. ¿Cuándo, dónde, a qué hora, de qué manera, con qué pruebas uno tiene que hacer una denuncia como esta? Lo vemos a la vuelta de esta pequeña pausa. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Entonces, mi querido Sabas y mi querida Begoña, quiero que me digan dónde se hace la denuncia, ya sea que yo sospecho que un familiar está abusando o violó, o mi hija me lo comentó, a una persona común y corriente que uno se puede encontrar en la calle, en el fondo un desconocido. ¿Hay una diferencia en la denuncia? No entendí la pregunta. Ella está preguntando por los lugares donde tú puedes denunciar. Ah, sí, claro, pero... Si hay una diferencia si yo voy donde Carabineros, voy a la PDI o voy al tribunal. O si el violador es una persona que me encontró en una calle o es mi tío. No, hay que hacer la denuncia en los mismos lugares que hemos dicho. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Juzgado de Garantía, Juzgado Tribunal Oral en la Penal y directamente en la Fiscalía. 5 lugares y excepcionalmente si me violaron en una visita penitenciaria puedo hacer la denuncia a Gendarmería. Ojo, que también se reciben muchas denuncias en los tribunales de familia porque la gente obviamente no sabe dónde acudir y directamente cuando ocurre en un contexto familiar se hacen ante el tribunal de familia y lo que hace el tribunal al verificar en definitiva que el hecho reviste carácter de delito lo deriva quien tiene que conocer que... ¿Lo derivan? Por supuesto, lo derivan en forma interna al Ministerio Público para que ellos, la Fiscalía que corresponda, inicie una investigación penal. Pero además de eso, inicia generalmente de oficio una medida de protección. Eso quería saber, ¿qué pasa si yo solo sospecho o mi hija de 4 años ha tenido un cambio de conducta? Claro, porque independiente de la denuncia y lo que corre, una cosa es la imputación penal, que es lo que nos explicó Sabas, pero también hay medidas que tomar a través de la ley, en definitiva, de tribunales de familia que establece un procedimiento, porque aquí lo que tú tienes en definitiva es la vulneración de un derecho de un niño. Que claro, la vulneración se da en la esfera de lo sexual, pero finalmente es una vulneración. Entonces el tribunal de familia igualmente indaga la situación familiar, si hay que tomar medidas cautelares inmediatas, por ejemplo, la prohibición de acercamiento respecto a una persona, el abandono de la casa del posible ofensor, esas medidas se toman en forma inmediata, se resguarda a la víctima, se despacha un oficio a la Fiscalía para que luego el resguardo se lo otorgue quien corresponde, pero por el momento tenemos que darle protección y también en definitiva se pueden hacer derivaciones a terapias reparatorias, daño emocional, porque fíjate que a veces tú tienes una víctima de abuso, pero hay muchas situaciones familiares aledañas que afectan al resto del grupo familiar. Claro. ¿Qué pasa con las hermanas, con las primas, con las personas que comparten en definitiva esta vivienda y que pueden estar también expuestos a situaciones de abuso? Me imagino que si es alguien perteneciente al colegio, también avisar al colegio, ¿no? O sea, cuando los niños también esbozan eso en el colegio, además existe una obligación de denunciar. Mira, tengo acá una gráfica que habla de las funas y habla de las penas acerca de, el abuso sexual. 3 años y un día, 10 años y penas por violación 5 años y un día, 15 años. Abuso sexual 3 años y un día, 10 años y uno puede salir libre de eso o efectivo. Hasta 5 años uno podría tener una pena alternativa. Se dice optar a beneficios para que la Kichi entienda, ¿sabes? No, es una pena alternativa porque se modificó la ley 18.216, doña Begoña, por favor. ¿Por la 20.000 cuánto? ¿Por la 20.000 no, me acuerdo el 20.000. Ah, ¿viste? Espérese, ¿pero qué significa eso? No, lo que hemos hablado... preso? No, o sea... Lo que pasa es que... Irreprochable conducta anterior queda libre. No. Es que a ver, un abuso. es que lo hemos hablado... No, que no me venga con... No. Lo hemos hablado muchas veces. Una cosa es la prisión preventiva, que está preso mientras está en proceso. Sí. Y que tiene después se descuenta. Sí, pero que tiene por finalidad o proteger a la víctima, o que es peligroso para la seguridad de la sociedad, entre comillas, o que hay peligro de fuga, o que puede obstaculizar la investigación, por ejemplo, amedrentando testigos, rompiendo documentos, etcétera. Esos son los causales de prisión preventiva. Pero ¿qué pasa si el abusador sexual, que no es violador, el abusador sexual, que es un infeliz igual, pero tiene menor pena? ¿Ya? Tiene irreprochable conducta anterior, se entregó, confesó, colaboró con la investigación, ya tiene 3 atenuantes. Ya, pero puede que le den 5 años y ni un día finalmente. Puede que le den 5 años y que
tenga derecho a beneficios, que es una pena alternativa. ¿Me explico? Eso está en la ley, porque el tipo a lo mejor no es reincidente, no tiene antecedentes, pero ojo que también los beneficios carcelarios están más restringidos cuando se trata de este tipo de delitos, además que tiene penas que otros delitos no tienen. Por ejemplo, si el tío del que maneja el furgón no puede trabajar con menores, si es un profesor que ha inscrito en un registro que le prohíbe acercarse a menores o trabajar en colegio durante un tiempo largo. Ahora, lo más probable es que si hay un abuso sexual contra el menor de edad, eso se llama un abuso sexual estupro. Y eso tiene más pena, porque 3 años y un día es desde el abuso sexual simple. Ejemplo, mujer de 19 años y hombre de 21. ¿Ya? Es una agresión ilegítima, es un desgraciado el agresor, es un infeliz, estamos de acuerdo. Pero convengamos que no es tan grave un abuso sexual, que no es violación, a que si el sujeto o la mujer abusan de una niña o de un niño de 5 años. O sea, es más grave, ¿ya? Y lo otro es la violación. Y ojo sí que la violación, no aceptemos esto que estaba curada. ¿Ya? No. Porque si hay una mujer que está ebria y el sujeto tiene relaciones sexuales y la mujer estaba ebria antes de que él tuviera relaciones sexuales, puede ser violación. Porque la violación es yo abuso de la fuerza física, o la persona está privada temporalmente de razón, porque por ejemplo se tomó 5 pastillas para dormir y está durmiendo, o me aprovecho de la debilidad física o mental de la persona. Por ejemplo, violo a un niño con síndrome de Down severo. Entonces podría ser violación inclusive, eso no es abuso sexual. Mira. ¿Ya? Porque si me aprovecho de que la persona veo y está dormida, pero ahí es muy fácil que diga, no, si ella quería. Es parte de la defensa de muchas situaciones y denuncias de violación. Por supuesto que es lo que van a decir, que ella consintió. Que fue consentido, él consintió, sí, pero si le hacen un test de droga, constata lesiones y le aparece que estaba con, no sé, 10 miligramos de clonazepam en la sangre, o estaba muerta o estaba inconsciente. Perfecto. Así que haga la denuncia. Qué importante saber. Hay otra cosa, finalmente. Todas las denuncias de delitos sexuales contra menores de edad las puede hacer cualquier persona porque se presumen de acción penal pública. Es como si yo denunciara un robo en una tienda. ¿Por qué? Porque si a ti te violan y tienes 22 años, 28 como los que tiene ahora, digamos, si te violan y tienes 28 años, la acción te corresponde a ti. Tú tienes que hacer la denuncia. Si tú no quieres denunciar, nadie puede denunciar. Claro, eso es lo o sea, que se puede denunciar, pero el Ministerio Público no puede seguir adelante si tú no consientes en eso. Perfecto. Y si es menor de edad, cualquier persona que esté alrededor. Y la Fiscalía tiene la obligación de investigar eso. Perdona, ¿y si finalmente era un error? Si, por ejemplo, yo sospecho, soy profesora de un niño y sospecho que él está siendo violado o abusado por el padrastro, no sé, por las historias que me cuenta, etcétera. La mamá se hace la lesa, yo lo he hablado con ella 3, 4, 5 veces. Sí, pero hay que distinguir una cosa. Una cosa es que pueden acreditar el delito, hubo abuso sexual, y otras que pueden vincularlo al padrastro a la persona que tú tienes sospecha. Entonces, si tú hiciste la denuncia y se acreditó un delito, yo impido que siga el niño siendo víctima. Ya, pero cuando yo hago la denuncia no necesariamente se ha acreditado el delito. No, pero le van a hacer pericia, lo van a llevar al psicólogo. ¿Y qué pasa si finalmente era todo un error? Podrían condenarte a pagar las costas del juicio, sí, pero es difícil, porque si hay un motivo plausible para litigar, textual dice la ley, y yo hice la denuncia... ¿Significa no te condenan en coste? Generalmente en estas materias no condenan. Una cuestión razonable, que yo no hice la denuncia por venganza del profesor, o por despecho, porque le tenía envidia, sino que la hice porque puede ser que yo me justifique, mira, el niño andaba llorando, no comía, era un niño muy extravertido y ahora es callado, anda por los rincones, etc. Y yo presumo que a lo mejor abusado sexualmente, yo estoy obligado como profesor a preocuparme. Claro. Pero puede ser que el niño esté triste porque el papá está enfermo, otra cosa. Entonces se le pueden hacer pericias y adoptar medidas de protección. Porque en estas cosas mejor en la duda, claro, justamente. Ahora, siendo realista, Kichi, eso también es un poco rebuscado, porque nadie generalmente va a hacer imputaciones a una persona en particular si claramente eso no viene desde la víctima. O sea, yo he conocido casos de situaciones que han sido... Es que cuando tú dices es un error, quizás estás pensando en alguien que hizo algo de forma quizás malintencionada más que en un error. Es difícil equivocarse en algo así porque espontáneamente una de esas cosas no se le ocurren. Sí, viene generalmente del relato de la víctima, o lisa y llanamente hay mala intención en hacer una denuncia. Lamentablemente hay hartos casos
que para obtener una ventaja en los juzgados de familia se inventan denuncias. Es que eso es lo que yo quería decir, porque... Pero eso ya es una falsa denuncia, no es un error. Eso te quiero significar. Eso es un delito de la persona que inventa. Lo que pasa es que es complicado demostrarlo. Es difícil acreditar que muchas veces los juzgados de familia adoptan medidas de cautelares porque piensan que el denunciado es un desgraciado, que si fuera verdad sería un desgraciado, y le cuesta revertirlo para obtener un mejor arreglo. Pero eso no quiere decir que nos hagamos las denuncias siempre. Que alguien utilice mal la herramienta de la denuncia. A eso es lo que yo voy, que se haga un llamado, porque en el caso de la profesora efectivamente podría eventualmente ser un error, que ella, no sé, se pero equivocó, no la van a condenar porque es un error. Pero a una persona que inventa una denuncia pero así... en el caso de mucha gente que es capaz de inventar una denuncia efectivamente son pésimas prácticas que las personas utilicen. Es una denuncia calumniosa. No, y además utilizar todo el sistema para hacer una denuncia falsa finalmente daña a todas las potenciales víctimas. Cuando pasan situaciones importantes, vemos femicidio, vemos situaciones de maltrato grave y uno dice, bueno, ¿dónde están las autoridades? Uno también no aporta si está constantemente sometiendo al tribunal denuncias falsas que luego no prosperan, cuando uno no comparece a los procedimientos. Como decía Saba, a veces hacen denuncias, por ejemplo, por abuso, que lo único que busca es generar, por ejemplo, una orden de alejamiento. Y ese puede tener un papá que está 1 año sin ver a su hijo, que es lo que se demoró el tribunal en decir, no, este señor es inocente, o no prosperó esta investigación porque no hubo antecedentes. El daño ahí es profundo para el padre y para el hijo. Para los niños también. Sí. Oye, yo voy a contar una historia que me pasó a mí bien cortita, pero porque uno a veces cree que solo es una historia muy larga y un abuso muy largo. Yo estaba en un balneario, en la casa de los papás de mis amigas, mi compañera de colegio, los papás, asado, mucha gente. Fui a mi cabaña a buscar mi mochila y me acompañó un amigo del papá de mi compañera, que apareció y me dijo, la vengo a ayudar a buscar su bolso. Y yo, qué amoroso, dije yo, el caballero debería haber tenido 12 años. Y el caballero entró para ayudarme a buscar mi mochila, cerró la puerta, me aprisionó contra la muralla en 1 segundo. Me inmovilizó y en eso aparece la hermana de mi amiga. ¿Estáis lista que nos vamos, nos vamos, nos vamos? Yo, como que mi mente, no sé, se nubló, agarré mi mochila y me fui. 1 segundo, yo estaba bajo los ojos y la cuidado y la tutela de toda la gente que estaba ahí en el asado, todo fantástico, todo estupendo. 1 segundo que me ausenté a buscar mi mochila en la cabaña que estaba ahí, y si no es porque entra esta persona, yo no sé qué habría pasado. Por eso es relevante enseñar. Donde mis ojos... Y enseñar, porque también puede en ese momento activarse tu chip, si tu mamá te enseñó y te explicó y tú te podrías dar cuenta, gritar desaforadamente y tratar... Ahora, claro, uno no puede juzgar también, o sea, hay gente que se paraliza, todos podemos tener distintas reacciones frente a una agresión, pero por eso también es importante hablar de estas cosas. Y hablar así tal cual. Y es verdad, pasan en 1 segundo. Así, pasan en 1 segundo, por eso lo digo, pasan en 1 segundo. Nos vamos a un pequeñísimo corte en el abogado y ya volvemos con Sabas y la vemos ya. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y lo importante es que uno esté siempre informado sobre lo que tiene que hacer. Te quiero dar las gracias, Sabas, porque ahora aprendí mucho con respecto a este tema y también el tema de las funas, y que la manera correcta de hacerlo es a través de una denuncia formal. Gracias a ti también, mi querida Bego. Y ustedes que tengan un lindo día. Que estén bien. Cuídense.